Dios esté contigo. Es mi saludo y deseo personal para cada uno de ustedes y sus familias, hoy y siempre. Esta semana, ¿Dios todavía hace milagros? Todo lo que estamos viendo, no solo en nuestro entorno inmediato, sino alrededor del mundo, de alguna manera nos inquieta, porque hay presiones económicas, enfermedades, desastres naturales, guerras, crimen, violencia, conflictos. Y muchas veces nos encontramos en situaciones en las que necesitamos que Dios obre un milagro para solucionar las circunstancias. Y por más que oramos, no hay respuesta. Eso nos da la impresión que Dios se ha alejado de nosotros y no nos escucha. Mateo 7:7 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, para empezar, nuestro Señor Jesucristo habla para referirse a que se pida en oración, pero de manera correcta, buscando continuamente a Dios y llamándolo perseverantemente. Esa es la forma de dar a conocer a Dios nuestras necesidades y deseos. Por supuesto que es omnisciente y sabe lo que como sus hijos necesitamos, lo pidamos o no. Pero la oración es el medio que ha escogido para que podamos obtener respuesta. Primero a los Tesalonicenses 5:17 dice Pablo: orad sin cesar. Esto es, teniendo constante comunicación y conexión con Dios, no necesariamente en oraciones verbales ininterrumpidas, sino con una vida de dependencia absoluta, gratitud total y atención permanente a Él en cada momento del día. Obviamente no significa que tengamos que estar cabeza inclinada y ojos cerrados las 24 horas. De hecho, Pablo no se refiere a que hablemos sin parar, sino a que nos mantengamos despiertos en rendición absoluta a Dios, con nuestra mente y acciones conscientes de que Él está activamente involucrado en ello. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración y ruego no es una opción, es un mandamiento. Y la frase toda oración, allí Pablo nos enseña que se refiere a pedir todo aquello que esté alineado con la voluntad y propósito de Dios tal como se revela en la Escritura. La oración no se trata de imponer nuestra voluntad humana sobre la de Dios, sino a que busquemos que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, porque la garantía que Dios escucha y responde a nuestras oraciones radica básicamente en pedir conforme a su voluntad. El medio para construir y fortalecer nuestra relación íntima y personal con Dios a través de Jesús es orando por todo lo que contribuya al avance del reino de Dios, a la edificación de su iglesia y a su obra en el mundo, reconociendo que dependemos totalmente de Él para hacer frente a nuestras necesidades personales. Eso nos fortalece y nos ayuda a superar la tentación a través del discernimiento. Eso es lo que significa toda oración, que todo honre a Dios, esté en armonía con los principios bíblicos y fomente una comunión más profunda con Él, porque no hay áreas de nuestra vida que no le importen. En cuanto a las palabras oración y ruego, aunque son similares entre sí, también son distintas a la vez. Oración es una palabra más amplia y significa toda nuestra comunión con Dios. Por eso es de que todo el día tenemos que tener comunión con Dios. Todo el día tenemos que tener comunión con Dios. Pero ruego, eso ya es otra cosa. Ruego es pedirle algo en específico, algo directamente. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que necesitamos? Tenemos que dárselo a conocer a Dios. Por ello muchas veces no tenemos respuesta, porque no hacemos ni la oración
ni le rogamos, y por lo tanto no le pedimos nada. Pero para Pablo nos invita no solo a que le demos a conocer nuestras necesidades en oración, sino a que le roguemos por ellas. Esa es la clave para que se nos conceda lo que pedimos, porque Dios ha prometido escuchar y responder a quienes se acerquen a Él. Y por supuesto, miren, aún antes de que le pidamos, obviamente Él ya conoce nuestras necesidades, pero quiere que participemos activamente a través de la oración y ruego antes de concedérnoslas, Pero tampoco debemos olvidar de ser agradecidos. Decía mi madre, el que es bien nacido siempre será agradecido. Así nosotros también no debemos olvidar ser agradecidos. Ahora, ¿cuántas veces hemos experimentado la respuesta de Dios como para pedirle milagros? Porque el texto de Mateo 7:7 no solo nos enseña a pedir, también nos instruye a que actuemos en consecuencia. Y eso implica a que tengamos un compromiso de obediencia. Porque la promesa, tratándose de sus hijos, es universal. Todo el que pide, recibe. Eso refuerza la idea de que Dios es fiel a su palabra y sigue haciendo milagros siempre y cuando, antes de pedir, hagamos lo que nos manda. ¿Y qué es lo que nos manda? Orar y rogar. ¿Y cuál es el propósito de respondernos? Romanos 12:2 en su parte se nos dice, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No olvidemos que el objetivo de buscar una relación más profunda con Dios no debe de ser solo por el interés de obtener favores milagrosos, sino de conectarnos a Él y depender de su soberana voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Mateo 13:58 dice, y no hizo allí, o sea, hablando de su tierra, es el Señor Jesucristo, muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. De acuerdo con lo que acabamos de leer, la falta de milagros por parte de nuestro Dios Todopoderoso nada tiene que ver con falta de su poder divino, sino con nuestra incredulidad al no obedecer lo que enseña Filipenses 4:6. ¿Qué dice? No obedecemos darle a conocer al Señor nuestras peticiones delante de Él. Tampoco lo hacemos en oración y ruego, y mucho menos con acción de gracias. Porque miren, así como honra la fe puesta en Él, también castiga la incredulidad mostrada en desobediencia. No olvidemos que la raíz de todos los pecados de Israel en el desierto fue la incredulidad a sus promesas. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A Dios definitivamente no le agrada que sus hijos no crezcamos en fe. La fe no es una opción, la fe es el requisito fundamental para nuestra relación con Él. La fe es la base para buscarlo y complacerlo. No se trata de conocerlo intelectualmente. Se trata de que tengamos la profunda convicción de que es un Dios real, un Dios que escucha, un Dios que obra y un Dios que recompensa a quienes lo buscan. Él no es indiferente a las necesidades de quienes lo buscan con el deseo intenso de entrar en su santa presencia. La fe, certeza de lo invisible, es vivir confiando en que Dios cumplirá lo prometido, incluyendo vida eterna y bendiciones aquí en la tierra. Por ello nos llama a activar nuestra fe buscándolo con todo el corazón, con la certeza que sí responde y cumple sus promesas porque es real, fiel y misericordioso. Es decir, cuando nosotros tenemos fe, somos fortalecidos por su gracia divina. Pero si no tenemos fe, pues eso marca la diferencia. Y Jesús lo enseñó. ¿Saben por qué lo enseñó? Porque Él sabía que creer es la chispa que hace que Dios obre. Pero si no hay compromiso para orar y leer la Biblia, pues nuestra fe se debilita y detiene que Dios obre milagros en nuestras vidas.
Y aunque el sufrimiento no es su propósito divino para nosotros, lo permite para probar nuestra fe y que su poder se haga evidente a través del dolor. ¿Qué nos enseña Pablo a través de Romanos 5, 3 y 4? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Una tribulación es un sufrimiento, ¿sí o no? Bueno, entonces el Señor usa el sufrimiento para producirnos paciencia y entereza de carácter que nos van a ayudar a creer más allá de nuestras fuerzas y a que su voluntad soberana en el sufrimiento obre conforme a sus propósitos. No se nos olvide que cuando Dios creó el universo, estableció principios morales universales que reflejan el orden divino con leyes escritas en la mente humana. ¿Y qué hace la mente humana? Bueno, pues les enseña lo que es el bien y el mal. Son leyes a las que por supuesto Él no está atado. Son preceptos de su revelación divina entendibles para nuestra mente humana que van a servir para guiar nuestra conducta hacia su buen fin. Por ello nuestro Padre Celestial nos pide obediencia sin importarnos que los incrédulos piensen que es imposible, que simplemente por obedecer sus mandamientos Dios obrará milagros. ¿A poco no es cierto que nos dicen esos? Ay, sí. ¿A poco tú crees que nada más porque tú no hagas esto o no hagas aquello o hagas esto, ya el Señor te va a cumplir un milagro? Pues sí, porque Dios sigue obrando milagros. Lo que sucede es que como seres humanos seguimos batallando contra la carne y desobedecemos sus mandatos. No siempre nos alineamos a su voluntad y lo que Él demanda de nosotros, nos guste o no, es obediencia. En todo, no nada más en unas cosas sí y en otras, no, en todo. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque piden mal para gastar en sus deleites. ¿Se dan cuenta? No es que Dios no haga milagros, claro que lo sigue haciendo. Él sigue obrando sobrenaturalmente. Lo que sucede es que a veces los buscamos con motivación y desde una posición tal vez equivocada, pero sobre todo, egoístamente. Santiago dice que quienes no reciben es porque piden motivados por malos deseos y no para la gloria de Dios. Es decir, si no obtenemos la respuesta deseada a lo que pedimos, no es solo por falta de fe o que Dios no nos quiera responder, sino porque la intención detrás de la petición es equivocada o egoísta. Pedimos solo para satisfacer nuestros placeres carnales y no con un propósito santo alineado a los principios espirituales que buscan la paz interior, la iluminación para entender la palabra, la sabiduría para aplicarla, la compasión por los demás y tener una conexión más profunda con Él. Todo porque no hemos entendido que los propósitos más sublimes y valiosos son precisamente los que trascienden el ego y buscan el bien superior. Esto hace que aunque el poder de Dios esté permanentemente disponible para cada uno de sus hijos, no lo experimentemos como deseamos. No obstante, hay algunos preceptos espirituales básicos que si los abrazamos y empezamos a vivir en ellos, no solo seguirá obrando milagros en nuestra vida, también nos va a mantener en el blanco constante de su poder sobrenatural, porque los milagros son respuestas espirituales que pueden cambiar nuestra concepción de cómo manifiesta su autoridad real en nuestra vida. No un día sí y otra no, sino todos los días. Porque miren, sus milagros son tan extraordinariamente profundos que todos los días nos pueden transformar de creyentes ordinarios en canales extraordinarios de su poder. Pero cuando pensamos en milagros, nuestra mente se imagina, no sé, el agua convirtiéndose en vino, o los ciegos recobrando la vista, o hasta los muertos volviendo a la vida. Colosenses 3 del 1 al 3 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El sí con el que empieza el texto es un condicionante
Es como decir, bueno, si es cierto que realmente hemos resucitado con Cristo, bueno, pues entonces busca los principios, metas y prioridades del cielo donde Jesús reina. Eso es una exhortación al cambio de enfoque mental y de corazón, a alejarnos de los afanes terrenales para centrarnos en lo eterno, donde nuestros objetivos no sean materiales o carnales. Pero lo que pasa es que como estamos más acostumbrados a estar en las cosas de la tierra que en las verdades del cielo, somos muy ciegos y no tenemos discernimiento. No nos damos cuenta que los milagros ocurren todos los días. No están limitados a los sucesos raros de la vida como la de los personajes bíblicos y de los cuales pues obviamente estamos completamente seguros nunca nos van a poder pasar a nosotros. ¿Por qué? Pues porque eran otros tiempos y eran otras circunstancias. Y Dios tenía propósitos específicos para ellos, igual que los tiene ahora para nosotros. Pero el Dios de ellos también es nuestro Dios. Y es el Dios de los milagros, no solo en el pasado en el desierto, sino también para aquí y ahora. También es cierto que ya no hay otro mar rojo que abrir, pero Él sí sigue obrando milagros en nuestra vida, todavía. Pero a ver, ya he avanzado mucho y hasta aquí yo estoy dando por hecho que todos sabemos lo que son los milagros, pero ¿realmente entendemos la magnitud de lo que realmente son? Porque desde la perspectiva espiritual, los milagros son como una tarjeta que lleva un ramo de rosas recordándonos la expresión del amor de Dios que está presente en nuestra vida, ayudándonos y socorriéndonos en todo momento. Ustedes ya me conocen, sobre todo los que ya tienen más tiempo aquí en el canal. Y saben que yo soy mucho de frases y soy mucho sí, pues de frases y de dichos y cosas así, ¿verdad? Bueno, pues Albert Einstein dijo una frase. Hay dos maneras de ver la vida, como si nada fuese un milagro o como si todo fuera un milagro. La clave para comprender la magnitud de lo que esta frase encierra se encuentra en nuestra capacidad de discernimiento para ver la mano de Dios obrando milagros, ocurriendo en nuestro diario vivir en cada cosa por pequeña que sea y que damos por hecho. Estarás de acuerdo conmigo que no es lo mismo para alguien que está muy enfermo y sin esperanza despertar cada mañana que para alguien que goza de cabal salud. El enfermo por su gravedad lo percibe como un milagro, pero el sano cree que es normal porque lo da por hecho. Es como si tuviéramos una hoja blanca con un puntito negro al centro. Nos vamos a concentrar en el punto negro que es el problema, pero no vamos a ver que todo lo demás está bien. Pero miren, el simple hecho de respirar, el funcionamiento perfecto de nuestro cuerpo y la capacidad de pensar y amar son actos meramente divinos. ¿Qué decir de cuando resolvemos inesperadamente un problema? ¿O que recibimos ayuda de un extraño? ¿O que un objeto importante que traíamos perdido aparece de repente? También esos son milagros. Y no hablemos de la recuperación de enfermedades, del perdón de heridas emocionales y la fortaleza para superar adversidades. ¿O qué decir de los momentos de profunda comunión familiar que a veces cuando ya tenemos hijos adultos viviendo fuera es muy difícil que nos podamos reunir? Pero hay ocasiones en que lo podemos hacer, toda la familia nos ponemos de acuerdo y nos reunimos y ahí es un milagro. ¿Por qué? Pues porque hay que acomodar tiempos y hay que acomodar prioridades y hay que acomodar muchas cosas. Y eso es un acto, un milagro, perdón. ¿O qué tal los actos de generosidad y la capacidad de amar y ser amado? Por eso es importante observar los detalles de cada día sin prisa, porque en todo eso y en mucho más, aprendemos a reconocer a Dios en los momentos ordinarios, no solo en los extraordinarios. Miren, y hablando de milagros de tiempo y de todas esas cosas, mi esposo y yo acabamos de cumplir 45 años de casados. ¿Y saben qué? Aunque hemos tenido situaciones altas y bajas y todo, pues es como el primer día, nosotros seguimos igualmente enamorados y queremos estar juntos todo el tiempo.
Y esas cosas, esos milagros, fortalecen nuestra fe y nos abren los ojos para que lo buscamos y agradezcamos por las pequeñas bendiciones recibidas que se han convertido en grandes y maravillosos milagros. La verdad es que son acciones en las que no hay nada de dramático, o por lo menos yo no le veo nada de dramático. Sin embargo, son las formas en que Dios nos muestra su amor y su misericordia, su presencia constante, que nos recuerda que su poder es verdad y se manifiesta más que en lo fuera de lo común, en lo común, aunque no seamos capaces de reconocerlo, porque esa es nuestra naturaleza. Vemos solamente la necesidad que sufrimos y olvidamos que Dios no está obligado a sustentarnos todos los días. Y el hecho que lo haga ya es un milagro en sí. Por ello creo que aunque el mundo no tenga ojos para verlo, nosotros debemos de ver y vivir cada día como un milagro que evidencie que el reino de los cielos sí se puede vivir aquí en la tierra, porque nosotros sí tenemos la seguridad de que Dios está presente a través del gobierno de Cristo y de sus hijos, manifestándose diariamente en nuestras vidas. Porque sin duda nuestra vida diaria está llena de milagros. Y no porque seamos más bendecidos que otras personas, sino porque su amor es tan grande por nosotros que nunca nos abandona. Pero tenemos que abrir los ojos espirituales y ser sensibles para saberlos reconocer. Porque es bien fácil pasar por alto todos los milagros que Dios hace a diario. Miren, ahorita que estaba haciendo este estudio y eso, yo recordaba que el año pasado hubo incendios en algunas partes del mundo. Y las imágenes eran de cielos de color diferente al que yo estaba viendo en mi ciudad. Eso quiere decir que la calidad del aire de los lugares en donde estaban los siniestros estaba muy afectada. Seguramente estaba tan cargado de humo que no estaban despejados e impedían que se viera su color natural. Bueno, pues allí estaba un milagro. Pero como estamos tan acostumbrados a ver el cielo despejado y de un hermoso color azul, se nos hace normal y así lo concebimos. Pero cuando vi la diferencia, me di cuenta que no todos en el mundo tienen aire limpio. Y eso me permitió ver la mano de Dios obrando milagros al darnos la oportunidad de disfrutar respirar aire limpio, porque mis cielos o nuestros cielos estaban normales, mientras aquellos que viven donde se estaban presentando los incendios no lo podían hacer, no podían respirar bien. Este es solo un pequeño ejemplo. Pero lo importante es que no pasemos por alto ninguna de las bendiciones diarias que Dios nos da y que podemos ver como un milagro. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pues ya les digo, la Biblia está llena de milagros que nos hablan de un Dios vivo que hace que lo imposible sea posible, haciendo que todas las cosas funcionen para bien, como enseña el texto. Bueno, pero pues aquí yo también quisiera saber si ustedes saben quiénes son los que aman a Dios. Porque si no es así, la respuesta la tenemos en Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, es decir, el que los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. A mí no me gusta que mis hijos me digan que me aman y cuando yo les pido algo no me obedezcan. Eso no es amor. Entonces, los que aman a Dios del pasaje de Romanos lo demuestran guardando sus mandamientos, como dice este pasaje. No solo conociéndolos, sino obedeciéndoles. Miren, no basta conocer sus palabras. Lo que debemos hacer es vivirlas en la práctica diaria, reflejando su amor con hechos, no con dichos. Por eso dice, ya les dije hace rato, yo soy mucho de dichos. Por eso dice, hechos son amores. La recompensa por la obediencia es que tanto Dios Padre como nuestro Señor Jesucristo se manifestarán a nosotros en su presencia espiritual. No esperen verlos en una aparición física en una tortilla, en un comal, en los árboles o en cualquier otro objeto como el mundo cree. Eso es cosa del diablo.
Lo de nuestro Dios es comunión íntima con sus hijos. Ahora, obedecer es el resultado natural del amor que ya recibimos y de nuestra relación con Dios, y al obedecer su palabra, lo experimentamos de una forma más profunda y personal, porque es una promesa de comunión y revelación para quienes demostramos nuestro amor por Jesús, viviendo, obedeciendo sus enseñanzas y mandatos que nos convierten en el santuario donde Dios habita. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Este texto niega que la morada de Dios sea en templos materiales, porque Dios es Señor del cielo y de la tierra, y su grandeza es infinita. No puede ser limitado por templos o edificios construidos por hombres. Y aquí leemos a Pablo explicando a los griegos que Dios es el creador de todo, enseñando que no es un ídolo de oro o plata, ni de madera, ni de lo que sea. No. Pero tampoco es un objeto o imagen que necesita ser adorado en templos. Él es espíritu que da aliento y vida. Primera los Corintios 3:16 nos dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Bueno, este pasaje nos enseña que los cristianos, refiriéndose a un templo espiritual y personal, somos el templo del Espíritu Santo. Y dije cristianos, dije hijos de Dios, no creyentes. Acuérdense que el diablo cree y tiembla, porque no conoce a Dios. El pasaje destaca la infinidad y la naturaleza divina y espiritual de Dios. Bueno, sí lo conoce, pero no lo obedece. Eso es lo que quise decir. Eso nos dice que aunque no haga señales espectaculares, Él está presente en nuestro corazón como un gobierno de amor y paz, y no de poder terrenal alguno. ¿Cómo reside Dios en nosotros? Bueno, pues a través del Espíritu Santo, que es quien nos permite vivir en comunión con Él, porque su presencia es una realidad de nosotros. Claro que está en todas partes, pero prometió morar en quienes lo buscamos sinceramente, haciendo de su presencia una realidad constante en nuestra vida diaria, como el centro de nuestra vida. No solo en lo que se ve, sino también en nuestras decisiones y pensamientos. Así es como se dan los milagros, no con una idea, sino cuando dejamos que Cristo reine en nuestro corazón y teniendo relación personal con Dios, quien sigue obrando milagros sin limitarse solamente a cosas extraordinarias. Bueno, miren, ya aprendimos que Dios no solo trabaja en lo extraordinario, también lo hace en lo ordinario, en lo simple de nuestro día a día, pero necesitamos estar preparados para discernir, para ver con los ojos del Espíritu. Y cuando lo hagamos, entonces nos vamos a dar cuenta que sus maravillas en nuestros momentos más simples nunca han dejado de ser. Porque los milagros son manifestaciones naturales de una vida auténticamente espiritual. Y el milagro más grande no es que Dios haga que lo común sea extraordinario, sino que vivamos lo común a través de Él. Esto es lo que cambia completamente nuestra comprensión de lo sobrenatural. Porque la fe genuina no es que creamos que Dios puede, sino que descansemos en el que todo lo puede. La fe bíblica no es un trabajo mental forzado en creer algo difícil, sino depender quieta y reposadamente en el carácter y la fidelidad del Dios que nos prometió que siempre nos ayudaría. Así que, por favor, no confundamos emoción con fe y sentimientos con convicción, porque la fe genuina es creer que Dios es quien dice ser. Y cuando creemos, los milagros dejan de ser actos extraordinarios para volverse en la consecuencia natural de confiar en el Dios extraordinario. Y en lugar de esforzarnos en saber si Dios puede hacer las cosas, simplemente descansemos sabiendo que Dios es bueno, pase lo que pase. Y la paz sobrenatural que nos va a invadir es el primer milagro. Todo lo demás es el resultado natural de creer. Así que la pregunta
no es Dios todavía hace milagros, sino cómo puedo vivir en el plano espiritual donde lo sobrenatural se vea natural. Porque no es que Dios no haga milagros, los hace todos los días. El problema es que no hemos aprendido a verlos. Termina el estudio, empieza el servicio. Las expresiones del amor misericordioso de Dios mostrándose su compasión diariamente son un milagro que Dios obra en nuestras vidas. Si les edificó, regálenme un like y compartan para que más personas puedan escuchar. Aprovecho para agradecer de todo corazón a quienes están agregando cada día a nuestro canal. Les envío un abrazo de corazón. Seguimos orando por nuestra América Latina. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén